Hola, qué alegría saludarte para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Nos encontramos estudiando la carta a los Colosenses, específicamente estamos en el capítulo número 2. Y préstame mucha atención, porque este capítulo es uno de los capítulos que ha hecho que muchas personas se pierdan en la doctrina y en la fe. ¿Por qué? Porque los textos bíblicos que aquí se presentan se prestan para ser tergiversados e inclusive para que muchas personas lo malinterpreten. En el mundo cristiano, entre comillas, en el mundo cristiano, estos textos han logrado divisiones inclusive y separaciones de muchas religiones porque han sido mal interpretados. Entonces, a diferencia de otros videos, en esta ocasión no voy a detenerme a explicar mucho los versículos que ya son obvios o podemos comprender perfectamente, sino que me voy a detener en aquellos que han causado controversia. Por ejemplo, en este capítulo encontramos personas que gracias a este capítulo creen que el sábado no es el día del Señor y otros que creen que puedes adorar en cualquier día, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros que creen que la ley a la cual se refiere aquí Pablo es la ley de los 10 mandamientos. Entonces en este video vamos a aclarar algunos detalles importantes. Mire cómo inicia Pablo su maravillosa carta. Él dice así: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados con sus razones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 4. Interesante. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Cuál es el problema en Colosa? El problema que estaban enfrentando los cristianos en Colosa es que ellos habían sido influenciados por los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran personas que andaban enseñando que el ser humano solo y únicamente se salvaba por las obras de la ley. ¿De cuál ley? Las leyes ceremoniales de Moisés. No tenían nada que ver esto con el tema de las leyes de los 10 mandamientos. Pablo mismo guardaba los 10 mandamientos. Sería contradictorio pensar que Pablo no guardaba eso porque en el mismo contexto él muestra que ser salvado por la gracia de Cristo es guardar los mandamientos del Señor. Pero bueno, avancemos. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. En el versículo 6 él dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmando la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hay un énfasis aquí de parte de Pablo para que los hermanos de Colosa, los colosenses, se conservasen firmes en la fe y en el fundamento de Cristo Jesús. Porque, ojo, hermanos queridos, el fundamento de nosotros no está fundado en una iglesia, está fundado en Jesucristo. Y Jesucristo dejó la escritura para que todo aquel que crea en Él crea en su palabra. No somos dogmáticos, no creemos como algunos han enseñado, como algunos ciertos cristianos sinceros de determinadas religiones creen que para ellos su escrito está, es su jefe supremo, su pastor supremo, llámenle ellos como le quieran llamar. No es así. La fe del cristiano está fundada en Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia y nuestra regla de fe mayoritaria siempre, siempre, siempre será la Biblia como luz y como palabra del Señor. Bueno, el segundo punto y el más importante, el que más me gusta, el que genera debate, el que genera controversia muchas veces, es justamente donde vamos a ingresar. A partir del versículo 8, Pablo escribe de la siguiente manera: mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutiles, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué él dice esto? Porque muchas de las personas que estaban en Colosa estaban siguiendo las tradiciones de los hombres. ¿Cuáles tradiciones? La tradición de guiarse por las leyes ceremoniales y pensar que a través de esas tradiciones ellos iban a salvarse. Todas las tradiciones que hasta la actualidad los judíos ortodoxos siguen practicando. Esas tradiciones pues no llevaban a nadie en lo absoluto a la salvación.
Y no solamente los judíos, ninguna tradición que usted siga te lleva a la salvación. Los judíos, claro, tenían sus tradiciones. Hoy en nuestro siglo XXI hay muchas tradiciones. Hay gente que cada fiesta tiene una tradición, hay gente que que tiene una forma de pensar en carnaval, una forma de pensar en Semana Santa, una forma de pensar en Navidad, una forma de pensar en cualquier fecha que salga, y cada fecha tiene una tradición diferente. Y esas tradiciones no tienen nada que ver con la Biblia ni con lo que el Señor Jesucristo enseña. Aunque yo no estoy en contra de ninguna de esas cosas, ni en contra de la gente que piensa y celebra la X tradición que quiera celebrar. Sin embargo, el ser humano le gusta la tradición, y culturalmente, a través de la historia, gusta, ¿no?, de hacerle hincapié a sus costumbres y tradiciones. Bueno, los judíos habían caído en ese problema y pues se conformaban más con sus tradiciones que con la propia salvación, que es por la gracia de Cristo Jesús. Gente, miren acá, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En otras palabras, Pablo está diciendo acá, esto no se discute, que Jesucristo es nuestro Dios. En él está la deidad, la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11, en el cual también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Aquí Pablo está hablando de que los colosenses habían sido circuncidados, pero no por la circuncisión tradicional que practicaban los judíos, sino por la circuncisión de Cristo. ¿A qué se refería él con eso? Al bautismo, aceptar la sangre de Jesús, aceptar la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es la circuncisión espiritual de la cual habla Pablo. Aquí entonces, desde ya vamos interpretando que Pablo está poniendo a un lado las costumbres judías. Una de las costumbres judías que estaba muy bien, que lo habían realizado hasta la muerte de Cristo, era el circuncidarse, y eso estaba muy bien. No podemos condenar a los judíos por eso, porque hasta la muerte de Cristo ellos debían hacer parte de esta costumbre que formaba parte del antiguo llamado pacto, ¿no? Era la forma de ellos hacer un pacto, un sello, diciendo que formaban parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y que servían a ese Dios. Bueno, yo no voy a entrar en detalles para hablar de ese tema, porque no es el tema de hoy día. Sin embargo, de Cristo para acá, pues ya se acepta el bautismo por agua. Jesucristo mismo va ante Juan el Bautista y se bautiza. Eso valía por la circuncisión, ya no era necesaria la circuncisión. Y todas las leyes mosaicas, al igual que esa ley de la circuncisión, hasta la muerte de Cristo quedan totalmente anuladas o cumplidas. Otros le dicen abolidas. No entran allí los 10 mandamientos, porque se supone que al aceptar a Jesús y vivir una nueva vida, esa nueva vida incluye guardar la ley como consecuencia o como fruto natural de quien te salvó, que es Cristo Jesús. Mire acá, versículo 12, él lo dice así: con él fuisteis sepultados en el bautismo, ¿se dan cuenta? Y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Versículo 13, a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos vuestros pecados. Y aquí viene lo lindo. Mira acá, este es el versículo que causa controversia en el mundo llamado cristiano. Él anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contraria, y la quitó en medio, clavándola en la cruz. ¿Qué pasa? Que cuando la gente lee esto, automáticamente utiliza este texto para decir de que ya no necesitamos guardar la palabra del Señor porque supuestamente fue anulada. Solamente que hay que recordar esa expresión, él anuló el acta. ¿A qué acta se refiere? En el Nuevo Testamento, esta es la primera vez que se usa esta palabra griega, heirografión. Heirografión es una palabra que se utilizaba legalmente en el mundo judío para plasmar las deudas de las personas. Y las personas que tenían cierta deuda legalmente, como decir hoy día notarialmente, plasmaban allí su huella, su nombre, su firma, como reconocimiento de que ellos asimilaban esa deuda y eran deudores.
La palabra heirografión es una palabra que se utiliza para decir, en otras palabras, se borró tu deuda. En los papiros que utilizaban los judíos, literalmente hablando, para plasmar estas deudas, que no tienen nada que ver con los papiros inspirados, ni con la Torá, ni con la ley, sino que era algo que se utilizaba comúnmente en la sociedad. Cuando una persona quedaba libre de su deuda, entonces se hacía un heirografión, es decir, se borraba, se anulaba, se quitaba. Dice la tradición que algunos lavaban el papiro para que desapareciera de allí su letra, y otros la marcaban o la tachaban con una X. Entonces, la expresión se anuló, el acta no está hablando ni siquiera de la Torá. Aquí ni siquiera Pablo está utilizando esta metáfora para referirse ni siquiera a las leyes mosaicas, ni siquiera para eso, cuyas leyes mosaicas sí están abolidas o cumplidas, yo le llamo, se cumplieron en la cruz, pero ni siquiera para eso se utiliza esta expresión. Aquí Pablo está hablando, en otras palabras, que la cruz de Cristo, que es un antes y un después en la vida de los creyentes, es la que marca la diferencia para la salvación de las personas. En ningún momento Pablo está utilizando aquí la expresión para decir, como algunas personas tristemente que no leen bien su Biblia, para decir que el Señor anuló los 10 mandamientos. Por favor, por el amor de Dios, eso ni siquiera puede pasar por nuestras mentes. Bueno, por otra parte, el texto bíblico dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pasemos a lo interesante del texto. Cuando Jesús muere en la cruz, no solamente le dice a la humanidad, a nosotros los seres humanos, que nos amó con amor infinito, sino que el universo todo se da cuenta que el carácter de Dios es amor. Los principados, las potestades del mal, del maligno, aquellos demonios que cayeron con Lucifer del cielo, quedaron completamente en evidencia delante del universo, delante de los mundos no caídos, delante de todos los que no habían pecado, delante de los santos ángeles de Dios, de que los criminales y asesinos finalmente eran ellos, y que el amor de Cristo era trascendental, era indispensable, era un amor que no caduca, era un amor sin fin. Y Jesucristo los derrotó y los venció a todos, venció la muerte, venció el pecado en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús, porque la cruz representa la victoria. Esa muerte de cruz representa victoria para nosotros los cristianos. No representa fracaso, representa victoria. Alabado sea el nombre del Señor por ello. Finalmente, queridos amigos, el texto bíblico sigue diciendo, y concluye diciendo de la siguiente manera. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué y cómo, si viviréis en el mundo, os someteréis a preceptos tales como no uséis, no comáis, no toquéis? Estas cosas eran muy comunes, siguen siendo comunes en los judíos. Jesús los había perdonado, su deuda había sido alcanzada. Ellos habían alcanzado la salvación y nosotros hemos alcanzado la salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús. Pero tristemente habían personas que seguían pensando, seguían creyendo, seguían diciendo, cuidado si comes esto, cuidado si haces aquello, porque pensaban que a través de ellos se iban a salvar. No toquéis, cuidado. Y hoy día el mundo no ha cambiado. El mundo cristiano sigue siendo igual. Hay gente que piensa que se va a salvar por su forma de vestir, y yo no estoy en contra de la vestimenta. El cristiano debe vestirse con coherencia, decentemente y con orden. La Biblia habla de eso, no hay ningún problema con eso. Hay gente que piensa que se va a salvar solo por la forma como cuida su salud, y Dios nos llamó a cuidar la salud al 100%, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero nadie se salva por la forma como cuida su salud. El cuidar la salud es para nosotros salvarnos, para cuidar nuestra vida aquí en la tierra. Este cuerpo mortal será vestido de mortalidad en el reino de los cielos. Finalmente, querida gente positiva, me gustaría cerrar con una linda oración. Vamos a orar. En este momento que estoy grabando, yo tengo que salir. No tengo tiempo para continuar. Vamos a orar. Nos vemos el día de mañana en una próxima oportunidad. Vamos a continuar. El capítulo de mañana es el mismo contexto de hoy día. Mañana vamos a aclarar algunos puntos que hoy día no hubo tiempo para aclararlos. Pero antes de ello vamos a hacer una linda oración. Y si este mensaje te hizo bien, comparte para que más personas puedan conocer de Cristo Jesús. Querido Dios y Padre Celestial,
Nos ponemos en tus manos, te pedimos que por favor nos acompañes. Ve delante de nosotros y ayúdanos a entender que solo en la sangre de Cristo Jesús podemos ser salvos, pero prepara el camino para entender esa verdad. Prepara nuestros corazones para entender esa verdad. Y ayúdanos a comprender de que la ley de Cristo sigue siendo eterna y sigue estando vigente. Oramos en el nombre de Jesús.